Vicky, es muy interesante. La verdad que a lo largo de mucho tiempo hay dos íconos que me llevaron a mí en particular a estudiar relaciones internacionales y a estudiar ciencias políticas. Uno de ellos fue la Guerra de Malvinas, y no había tomado miren qué peculiar. No había tomado en consideración que a lo largo de todo lo que se escribe, todo lo que se ve, y todo el material audiovisual, y todas las entrevistas que se hacen, porque, como decíamos, el sentimiento de Malvinas, a pesar de que hayan sido 40 años, tenemos como la más diversa ópticas: soldados, conscriptos, exgenerales, comandos, pilotos, marinos, las personas en ese momento. Yo recuerdo muy claramente de preguntarle tanto a mi papá como a mi mamá cómo habían vivido y atravesado la guerra. Ustedes imagínense que un detalle que quizá anecdótico en este momento para todos los jóvenes que nos están escuchando, se les pedía a las familias que apaguen las luces de las casas por las posibilidades de bombardeo. O sea, sobre todo en Comodoro Rivadavia, sí. Exactamente. Pero y con la misma dinámica con la que hablábamos anteriormente de todo lo que se dice en política, también es exactamente igual de importante de lo que no se dice. No he escuchado hablar de las mujeres y la guerra. Exacto. Es parte, como decimos, de la necesaria reconstrucción de esta memoria colectiva y de la historia, ¿no? O sea, memoria histórica también, y por lo tanto memoria que es identidad, es pueblo, es Argentina, ¿no? En definitiva. El rol de las mujeres en el conflicto de Malvinas fue históricamente invisibilizado. A mí me gustaría hacer una recomendación que creo que lo que hace es justamente documentar y visibilizar el rol de estas mujeres. ¿Cuál fue la participación de las mujeres? ¿Fue decisiva, no fue decisiva? Bueno, todo eso vamos a estar hablando un poco en esta columna. Esta recomendación que quería hacer de un documental, un poco para profundizar y para que sepan también, es parte, digamos, de una política de Estado en lo que es acceso a información. En Cinear pueden acceder a Nosotras también estuvimos. Es un documental que sale en abril del 2021, de Federico Strifeso, y lo que hace es, son 3 mujeres, Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Mayito, que vuelven al lugar en donde ellas estuvieron participando. Bueno, las podemos ver ahí en la foto. Esta foto es parte del documental, que, como digo, lo pueden ver en Cinear. Estas 3 mujeres enfermeras vuelven al lugar en donde ellas participaron, obviamente, activamente del conflicto como enfermeras, ¿no? Enfermeras de la Fuerza Aérea. Estas 3 enfermeras veteranas, reconocidas, como decíamos, reconocidas no solo administrativa y legalmente, sino ahora también y de manera muy reciente, en el año 2021 se les concede lo que es el reconocimiento previsional, ¿no? Como a veteranos de guerra. O sea, se construye y se les otorga esta identidad como veteranas también de guerra, ¿no? Porque obviamente participaron del conflicto y su participación fue decisiva y fue elemental. Entonces, esa es la importancia de la reconstrucción de la memoria también, dar el lugar, dar el espacio, dar la voz. Ese documental lo que hace es eso, son estas 3 mujeres que vuelven a Comodoro Rivadavia, en donde estaba ubicado su hospital móvil, que iba obviamente según el momento, ¿no?, específico del conflicto, moviéndose. Incluso también son enfermeras que estaban en las trincheras, ¿no? Claro. De guerra. También comentaban esto que estábamos hablando del oscurecimiento, ¿no? Todo el contexto. Entonces, bueno, me parece que es muy valioso el documental para que se pueda ver en una voz protagonista de mujer lo que ellas vivieron. Lo que representan también es el dolor del olvido. El dolor del olvido de quien escribe la historia, y también de sus compañeros, ¿no? Que es lo que dicen. Sus compañeros nos duelen que hayan hecho como si no hubiéramos estado ahí, ¿no? Entonces, esa reconstrucción es fundamental y uno lo conoce investigando, ¿no? Porque a medida de que se hace esta reconstrucción y que nos empezamos a preguntar qué pasó con las mujeres en Malvinas, es que vas
pudiendo acceder y a su vez reclamar la necesidad de conocer, ¿no? qué es lo que sucedió. Entonces de esa manera se va reconstruyendo la historia y se va dando la voz a estas mujeres que fueron fundamentales. Entonces, un eje fundamental, lo venimos diciendo a lo largo de todo el programa es la construcción de la memoria histórica, ¿no? En ese sentido, hablar del rol de las mujeres en el conflicto. ¿Cuál fue el rol de las mujeres en el conflicto? Las mujeres no fueron solamente enfermeras. Las mujeres fueron enfermeras, consejeras, que acompañaron y fueron confidentes de soldados en pena, ¿no? Acompañaron la lucha también en la primera línea, ¿no? Salvando a soldados, acompañando, aconsejando, pasando en primera persona, ¿no? Y por otra parte también fueron, si pensamos no solo en las que fueron, digamos, presencialmente al conflicto, a la trinchera, en los refugios. Claro, que estuvieron ahí. No solo las que estuvieron físicamente en Malvinas o en los hospitales de la plataforma, digamos, continental, sino también pensar en quiénes sostienen la guerra en términos de qué pasa con las familias de combatientes que van, madres, hombres combatientes jóvenes que fueron a la guerra, ¿no? De cierta forma, entonces, decimos, bueno, fueron las mujeres quienes sostuvieron a sus familias en todos los aspectos, ¿no? Económicos, familiares, tarea de cuidado, de trabajo doméstico, emocional, bueno, en todo lo que sabemos, lo que implica la tarea de cuidados y la cuestión familiar. Las mujeres en ese sentido también sostienen la guerra. ¿Cómo puede un hombre irse sin una mujer que le garantice que su familia va a estar a salvo y va a estar en cuidado, ¿no? Y por otro lado, también pensar en la cuestión productiva. La mujer, obviamente, no solo pensar en la cuestión del trabajo doméstico como una cuestión que debería ser remunerada, y que pasaba incluso, históricamente, no hay un momento histórico en el que no haya sido así, no solo en eso, sino en cómo el trabajo de las mujeres tenía su repercusión, digamos, en el sistema productivo y económico efectivo de lo que implicaba la guerra. No sé, pienso lo que es indumentaria, ¿no? Vestimenta, todos los circuitos productivos en donde las mujeres también participaban, pero no se visibilizaba esa participación e incluso la historia se sigue reconstruyendo, esa memoria se sigue construyendo y es fundamental preguntarnos y luego investigar, indagar y darle la voz a esas mujeres y a esas personas, porque también vamos a decir, hay compañeros o veteranos de guerra que también tienen y pueden dar su testimonio en cuanto a esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, el rol de las mujeres en el conflicto un poco es eso. Después, la cuestión de los espacios históricos lo vinimos como hablando un poco, ¿no? En el documental, estas tres veteranas de Malvinas van, como decía, a Comodoro Rivadavia, en donde funcionaba el hospital móvil que atendía a heridos de guerra, ¿no? Cuando ellas van a visitar el lugar, ven que no hay un memorial, no hay un lugar específico en donde estaba ubicado el hospital móvil que nada más y nada menos salvaba en pleno conflicto a soldados heridos de guerra, ¿no? Entonces, la importancia de los espacios de memoria, que lo vemos como políticas de Estado o no, es fundamental. Y no lo digo solo en Argentina, si uno piensa a nivel global, las guerras. Nosotros somos, quizás nuestros espacios de memoria tienen que ver justamente con nuestra conciencia, digamos, pacífica de que somos una nación histórica que antibelicista. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, tiene que ver con una visibilización, digamos, de marcar un poco este poder duro, ¿no? De ser una potencia militar y de cómo tienen una amplia historia belicista a través de los memoriales que tienen de sus distintas guerras, ¿no? Por ejemplo, el memorial de guerra de Arlington, en donde es un espacio enorme ubicado en Washington, en donde se pueden ver todos los caídos
y caídas de guerra de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, incluso bueno de Kennedy. Es un espacio que uno recorre en colectivo, ¿no? Digo, eso, visibilizar así, eso es poder blando, lo que nosotros llamamos el poder blando, que no es la fuerza efectiva, digamos, de las armas, sino cómo mostramos nuestro poder de una manera simbólica. Estados Unidos lo hace en esa línea, ¿no? Vamos a mostrar cuánta gente murió en nuestro país por la nación. Bueno, Argentina lo hace en esa línea, pero también lo hace en la línea del valor y del reconocimiento de todo esto que estamos haciendo, de que diciendo que fue en un contexto de dictadura militar y bueno, un estado, digamos, ilegítimo, que murieron argentinos y argentinas en guerra, ¿no? Entonces los espacios históricos de memoria, el hecho de que ellas reclamen cómo puede ser que no hay un lugar, una placa que rememore el espacio en donde nosotras salvábamos vidas, ¿no? La importancia de lo simbólico y de lo cultural para la historia argentina y para la historia de ellas, ¿no? Absolutamente. Como veteranas. Por otra parte, que veníamos hablando, la importancia de la voz y del reconocimiento como veteranas, ¿no? Nosotras también estuvimos, es su reivindicación de decir, nosotras también somos veteranas y como decían anteriormente, recientemente se las reconoció y se les concedió su aporte previsional como veteranas de guerra, ¿no? Parecía que simplemente tenías que estar al frente de un combate para ser reconocido como tal, y en realidad ellas fueron parte decisiva también de la historia. Entonces ahí está su reconocimiento también a las mujeres que bueno, participaron, ¿no? de forma indiscutible de este conflicto, ¿no? Después, a mí me gustaría, si se puede, pensando en no sé cómo estamos de tiempo, pero teniendo en cuenta el contexto y la historia, ¿no? La construcción de la historia que hablábamos, la situación de invisibilización de estas mujeres que fueron parte muy activa del conflicto y que fueron marcadas de por vida. Me gustaría decir sus nombres también para reconstruir, si se quiere, parte de su historia. Mujeres enfermeras de los distintos poderes, de las tres fuerzas. Así que obviamente con mucho respeto y para dar reconocimiento también a quienes formaron parte de este conflicto. Es que, bueno, veteranas de Malvinas, Fuerza Aérea, Alicia Reynoso, Estela Morales, Ana Macito, Gladys Maluendes, Gisela Basler, Sonia Escudero, Stella Bota, Mirta Rodríguez, Elda Zuluaga, Mónica Rosas, Mónica Rodríguez, Marta Arce y Liliana Colino. De Fuerza de la Marina, Claudia Patricia Lorenzini, Nancy Susana Stancato, María Alejandra Piero, María Graciela Trinchín, María Alejandra Rossini, Nancy Castro, Liliana Castro y Cristina Batistela. Del Ejército, Silvia Barrera, Susana Massa, María Marta Leme, María Cecilia Riquieri, María Angélica Sendes, Dori West y Norma Navarro. Ellas son las mujeres de Malvinas, las mujeres veteranas, por lo menos bueno, reconocidas, ¿no? como veteranas de Malvinas. Otra cosa importante que para mencionar, y con esto vamos cerrando porque nos vamos acercando al tiempo, es importante reconocer los estereotipos que recaían sobre las mujeres en el conflicto, ¿no? en el territorio, en esos momentos, ¿no? Ellas, como decía, además de ser enfermeras, eran confidentes y eran acompañantes de soldados, pero también eran suboficiales. Sí, tiene un cargo militar. Y bueno, en el documental, no sé si ahí podemos poner alguna foto que hay de una revista que figura en el documental, muy interesante. Bueno, ahí estamos viendo como en 1806 y 1807 nuestras mujeres en pie de guerra. Si vemos ahí abajo también la diferencia no hay enfoque de género, ¿no? Ahí
Solo somos compañeros, Audia Rucci, bueno, algo que no hay como conexión entre las noticias, no estamos hablando de la guerra y bueno. Pero como en 1806 y 1807, nuestras mujeres en pie de guerra, ¿no? Estamos viendo, salen en la tapa de la revista. Pero, ¿qué pasaba con esto? En la revista cuentan ellas que su jefe les dice, ahí están, salieron en la tapa, pero no vayan a hablar. O sea, ellas podían aparecer en la foto para justamente visibilizar a las mujeres, pero no tenían el derecho de decir nada, ¿no? Otras cuestiones que en términos de esto les dijeron es eso, no podían hablar, sacaban la foto y escribían, o en la revista, por ejemplo, les decían cuestiones como había una sola voluntaria, bueno. Esto es muy fuerte, ¿no? Otras personas que en este contexto le decían vayan a lavar los platos, como que no podían estar involucradas en un conflicto, ¿no? Hay un testimonio que a mí me llamó mucho la atención, me parece muy fuerte, que es el pedido de soldados por sus madres. Una de las cosas que vos estabas diciendo recién es cuál es el aporte de las mujeres a la guerra, y en el libro Nosotros también vamos a la guerra, que es un recorrido histórico sobre las distintas guerras europeas en las que las mujeres forman parte, dicen, para ustedes siempre va a ser más fácil matar porque nosotros le damos el recurso casi constante que son las tropas. Entonces dice, para las mujeres siempre la guerra va a ser distinta porque nosotros somos las que mandamos a nuestros hijos a morir. Un excelente libro sobre un recorrido histórico de las guerras europeas. Sí, y como para cerrar, bueno, hay varios testimonios en el documental muy interesantes. Las mujeres, como vos decías, también tenían otro tipo de empatía y de conexión y de vínculo con la guerra, quizás otra mirada, ¿no? Y una cuenta que le hacen una pregunta de ¿ustedes cuántas bolsas llevan? Y la mujer en ese momento no entiende a qué se refiere, ¿no? Un compañero de guerra le hacía esa pregunta y bueno, se genera como un desconcierto y bueno, estaba hablando de cuerpos, ¿no? Exactamente. Pero como para también hacer alusión, digamos, a una cuestión que vemos, siempre hablamos de la importancia de la sororidad, ¿no? de la empatía en las cuestiones de géneros. Estas mujeres dicen, estamos vivas, podemos contar todo. Estuvimos presentes hace 37 años, bueno, en ese momento cuando sale el documental allá, y ahora estamos acá y tenemos la voz y nos tenemos a nosotras para contarlo y para acompañarnos, ¿no? En el dolor que nos generó el olvido y en el dolor que también nos genera el recuerdo, el recordar, pero bueno, estamos juntas, así que ese es como un mensaje muy importante, muy alentador y que creo que obviamente toda la sociedad tiene que acompañar, reconocer, y no solo la sociedad sino también el Estado, ¿no? Absolutamente.